Hola Nicole, muy buenas tardes. Pues sí, es algo que está llamando muchísimo la atención esta mañana, esta tarde. Funcionarios dicen que si las torres de telefonía fuesen bloqueadas, eso podría afectar servicios de emergencia. Por ejemplo, estamos hablando de que el 911 o la policía responda a una llamada. Pero más allá de eso, el servicio secreto dice que la red de dispositivos electrónicos fue utilizada para enviar amenazas anónimas contra altos funcionarios del país, algo que comenzaron a notar meses atrás en la primavera y que además podría ser utilizada para actividades delictivas. Los dispositivos fueron encontrados en la ciudad de Nueva York, como bien decíamos, en más de 5 lugares a menos de 35 millas de la reunión de las Naciones Unidas, que como sabemos reúne esta semana a esos líderes mundiales. Ahora, encontraron más de 300 servidores y 100,000 tarjetas SIM de teléfonos celulares. Y según el relato de funcionarios a NBC News, también se hallaron 80 gramos de cocaína, armas de fuego ilegales y computadoras. Ahora, esto es parte de lo que dijo el director del servicio secreto, Sean Curran. These devices allowed anonymous encrypted communications between potential threat actors and criminal enterprises, enabling criminal organizations to operate undetected. This network had the potential to disable cell phone towers and essentially shut down the cellular network in New York City. La agencia dijo que un análisis preliminar de los dispositivos indicó que se utilizaban en comunicaciones entre actores de gobiernos extranjeros y personas conocidas por autoridades federales. No han ofrecido muchos detalles más allá de eso, solo que no han producido arrestos y también dijeron que la red no es una amenaza en este momento, Nicole. Y bueno, ¿sabemos si todo esto tuvo algo que ver con las Naciones Unidas? Bueno, esa es la gran pregunta y según el Servicio Secreto están investigando eso, es parte de lo que dijo el director de la del Servicio Secreto, determinar si si buscaban interrumpir las reuniones y comunicaciones durante estos días. Ahora, por el momento la agencia solo adelantó que están realizando una inspección forense de esos dispositivos, revisando todos los datos de más de miles de teléfonos. Bueno, por fortuna pudieron evitarlo antes de que pasara a mayores. Gracias, Miriam.